Soy Mauricio Machuca y siguiendo hoy lo que es la línea de este día dedicado al testing, quiero introducir un término que hasta ahora no se comentó, si bien se comentaron muchas cosas a las que voy a hacer, de las cuales me voy a aprovechar. Hoy quiero sumar a toda la discusión que se hizo del testing un tema no menos importante como es la arquitectura de sistemas o la arquitectura de software y ver cómo esto puede realmente ayudarnos. Primero tratar de determinar si están o no relacionados y luego ver, bueno, si están, de qué manera puede o no ayudarnos. La agenda que vamos a desarrollar hoy es sobre 3 pilares. Vamos a hablar de lo que es arquitectura, partiendo de una definición rápida y cuáles son los principales elementos o principales componentes que se desprenden de su definición. Y los principios. ¿Por qué los principios? Porque tenemos que recordar de que todo sistema, queramos o no, siempre tiene una arquitectura. Entonces, los principios son una guía que nos llevan o nos ayudan a ser más intencionales. O sea, lo que queremos es desarrollar software con una arquitectura explícita, no una arquitectura como algo, ¿cómo se diría?, que es causa de la suerte o del azar, nada más. Para finalmente, entonces, nuestro tercer pilar, vamos a hablar de testing. Yo no voy a venir aquí a contarles mucho, no soy un tester, soy más un arquitecto de software, pero vamos a partir de una breve definición y cómo finalmente se enganchan estos dos mundos del testing y la arquitectura. Esas son las dos preguntas que vamos a tratar de responder hoy. ¿Cuál es la relación entre la arquitectura y el testing y de qué manera se ven influenciados, o sea, de qué manera la arquitectura puede influenciar al testing? Bueno, la definición de arquitectura de sistemas. Normalmente hay en esta definición 3 grandes cosas. Tenemos estructuras necesarias para razonar el sistema, sobre el sistema, los elementos de software y las relaciones entre estos elementos. De esta definición, ¿qué es lo que sacamos? Estructuras, el por qué es importante. Dijimos recién que queremos algo muy intencional y vamos a definir rápidamente qué son atributos de calidad del software. Bueno, en términos de estructura, cuando hablamos de una arquitectura de sistema, tenemos 3 grandes divisiones: los módulos, los componentes y conectores y las estructuras de asignación. Es decir, vamos a ir viendo cuáles son las piezas que utilizamos para construir el software. Básicamente, y de la manera más simple que pude, esto es una unidad de implementación, es cómo agrupamos el código. Todo este código, o sea, lo que hacemos finalmente es tener un montón de código agrupado que en bloques van conformando los sistemas o los grandes sistemas que construimos. Pues vamos a ver por qué nos interesa todo esto. De la definición también surgen los componentes y conectores, que son todas las estructuras dinámicas. No tenemos ya, hoy ya salimos y en presentaciones anteriores se mostraron cómo fue evolucionando la arquitectura de sistemas. Salimos ya de los sistemas como grandes bloques monolíticos y ahora tenemos millones de pequeños componentes con un propósito bien definido, todos interconectados entre sí. Entonces, es aquí, en una visión de componentes y conectores, donde estas estructuras dinámicas se relacionan en tiempo de ejecución. Ahora, nada de esto finalmente existe sin una infraestructura física que lo soporte. Es decir,
todo esto, todo este mundo conceptual en el que empezamos a trabajar cuando iniciamos el diseño de un sistema, tiene que finalmente apoyarse en estructuras de asignación que ya son finalmente los componentes físicos donde todo lo que hacemos termina ejecutándose. Hasta hace unos años atrás, todos estos componentes físicos los teníamos dentro de nuestra empresa. Como ya se mencionó también, hoy día ya ni sabemos dónde se están ejecutando, pero los componentes siguen existiendo. Bueno, ¿por qué es importante? Definimos rápidamente una definición de arquitectura de sistemas, vamos a principales componentes y ahora, ¿por qué? Desde el punto de vista técnico, es la arquitectura la que habilita o deshabilita los componentes o los atributos de calidad que va a tener el software que estamos diseñando. Valga la aclaración, todo lo que se habló hasta ahora de testing apunta a lo mismo. O sea, en términos de objetivos, estamos siguiendo la misma línea. Me permite razonar sobre los cambios que puedo o no hacer en el sistema. Es donde puedo comunicarme mejor con los usuarios. O sea, hoy día estamos hablando de que los equipos de desarrollo ya no son solamente equipos técnicos. Hoy más que nunca estamos trabajando ya en equipos multidisciplinarios. Hoy le tenemos a nuestro usuario sentado al lado nuestro. Entonces tenemos que buscar, digamos, lo que sería el lenguaje ubicuo, que es el lenguaje común que nos conecta con los usuarios. Es donde las principales decisiones de diseño del software ocurren. Es decir, la estructura principal de nuestro componente, de nuestro sistema, se va a gestar aquí. Define restricciones de cambios futuros. Todas las decisiones que tomen hoy en el diseño del sistema que estén construyendo afectan directamente a las posibilidades que van a tener después para evolucionar el sistema. Le escuché en más de una presentación y me encantó eso. De hecho, tomé algunas notas. No hay plata, no se puede probar todo, hay que elegir qué probar. Y esto nuevamente nos ayuda. Cuanto más control tengamos sobre el diseño del sistema, mejor vamos a poder hablar en un estadio temprano sobre lo que es costos y la agenda o el tiempo, el cronograma de ejecución del sistema. No hablar de esto cuando ya está todo hecho, que muchas veces suele pasar. Nos preocupamos cuando el dinero ya se acabó. La idea es preocuparnos cuando todavía no empezamos a gastar. Bueno, prestar atención al ensamblado de los componentes, no solamente a su creación. Va de la mano lo que decíamos recién, de que ya no es solamente un software monolítico que hacemos. Hasta en las más pequeñas empresas hoy tenemos diferentes componentes que necesitan integración. Una buena arquitectura también puede reducir la complejidad del sistema. Nos sirve para preparar o entrenar a los nuevos miembros del equipo. Estamos hablando siempre de teniendo una arquitectura bien documentada en nuestro sistema, es mucho más fácil que agregar más personas. Dicta la estructura de la organización o viceversa. Es muy normal encontrar que la arquitectura de un sistema termina mapeando la estructura organizacional de la empresa a la cual el sistema pertenece. O viceversa, pero siempre se están influenciando mutuamente. Y bueno, toda esta arquitectura también me permite predecir los aspectos de calidad que va a tener el sistema. Aquí no está explícitamente el testing como tal, pero acuérdense, hicimos unas preguntas iniciales que queremos responder, entonces la idea es ver si podemos agregar a esta lista también el impacto o la influencia que tiene en el testing la arquitectura.
Bueno, otro aspecto importante, ¿qué es lo que hacemos cuando diseñamos una arquitectura? Normalmente nos basamos en definir atributos de calidad, o sea, ¿cuáles son las características que queremos que el sistema posea? Para eso usamos los atributos de calidad, los cuales son propiedades testables y medibles de cuán bien el sistema satisface lo que se supone que va a hacer. O sea, el usuario pidió o el negocio tiene unas expectativas, eso tendríamos que modelarlo siempre en términos de estos atributos de calidad. Y las propiedades más importantes, testable y medible. ¿Y qué nos interesa aquí? ¿Qué nos interesa en este punto de los atributos de calidad? Por un lado, ¿cómo especificamos estos atributos de calidad? ¿Qué son las tácticas y cuáles son algunas decisiones de diseño que que debemos cuidar a la hora de trabajar o razonar sobre el sistema? Aquí el gráfico representa la forma de expresar atributos de calidad. Son 6 definiciones que tienen que aplicar o me tienen que servir para describir cualquier atributo de calidad sobre un determinado sistema. La fuente del estímulo puede ser una persona, un sistema o cualquier otro actor que pueda generar un estímulo. El estímulo en sí, que es una situación a la cual el sistema tiene que reaccionar cuando ocurre. Un artefacto que viene a ser el componente o el sistema que es finalmente estimulado. El entorno en el cual el estímulo ocurre. Normalmente puede ser, por ejemplo, el sistema operando en una operación normal, o el sistema trabajando en una operación degradada, o el sistema sobrecargado. Son diferentes, entornos en los que estos estímulos pueden ocurrir. Nuevamente, tiene que ocurrir una respuesta a este estímulo. Es lo que el sistema finalmente termina haciendo cuando el estímulo ocurre y, lo más importante de todo, la medición de la respuesta. Lo que nos interesa es poder medir el resultado de esta respuesta, porque es como vamos a determinar si realmente este atributo de calidad está siendo satisfecho, o sea, si estoy logrando o no lo que el sistema espera con respecto a este atributo. Bueno, estos son, si toman un libro de arquitectura, alguna documentación en particular sobre arquitectura de sistemas, van a encontrar de esta forma todos los atributos: disponibilidad, performance, seguridad, estabilidad, y hay una lista extensa de atributos, todos pueden ser descritos de esta manera. Tiene un escenario general. Un escenario general en atributos de calidad es, digamos, las condiciones que aplican a todos los sistemas. Es decir, no son condiciones que me sirven solamente para un sistema en particular, sino que aplica a todo. Entonces ustedes pueden ver las fuentes del estímulo, que pueden ser usuarios internos o externos. Los estímulos pueden ser faltas, errores, caída del sistema. Los artefactos, procesadores, servidores, la comunicación, la red. El entorno, como les había dicho, una operación normal, una operación ya degradada. Puede ocurrir cuando el sistema se levanta, cuando el sistema cae. Los tiempos de respuesta, ¿verdad? El prevenir la caída del sistema, detectar una falla, recuperarme de una falla, loguear, dejar registro. Todas esas son diferentes respuestas. Y las mediciones pueden ser, por ejemplo, el tiempo de respuesta en el que tarda el tiempo, o cuánto tiempo tarda el sistema en restablecerse, cuánto tiempo
en cuánto tiempo estuvo caído, entre otras. Entonces, esto es concretamente disponibilidad, un escenario general. Cualquiera de estas combinaciones aquí sirven para cualquier sistema. Adicionalmente a una estructura o a un escenario general, también existen escenarios específicos, que ya es cuando nos situamos en un sistema en particular, en un componente en particular. Entonces, aquí hay un ejemplo de un escenario de testabilidad. Se va a hablar más en detalle de esto en la charla siguiente. También tenemos un escenario general de performance. Aquí, por ejemplo, el origen es el usuario, el estímulo son el inicio de transacciones, se espera una operación normal, el artefacto afectado es el sistema. Lo que se espera como respuesta es que todas las transacciones hayan sido procesadas y la medición finalmente es que la latencia sea de 2 segundos. Es decir, acá estoy analizando un caso en particular, estoy definiendo estos atributos de calidad. Y todo se puede hacer así. En el libro de Software Architecture in Practice van a encontrar estos modelos para todos los atributos de calidad que se charlan en el libro, que se tocan en el libro. Aquí hay también el de disponibilidad. Y finalmente, o complementariamente a los atributos de calidad, están lo que le llamamos tácticas, donde las tácticas son decisiones a nivel de diseño que influencian directamente la respuesta a un atributo de calidad. Entonces, lo que hacemos es el estímulo, una táctica para controlar la respuesta y finalmente vamos a tener la respuesta en particular. Una táctica tiene una diferencia con un patrón de diseño. Normalmente la táctica aplica solamente sobre un atributo de calidad. En cambio, un patrón de diseño es ya un conjunto de tácticas para resolver problemas mucho más complejos. Entonces, pero en este punto podemos utilizar tácticas para todos. O sea, nuevamente, existen tácticas o formas de abordar entonces los atributos de calidad para todos los atributos de calidad disponibles, para seguridad, para disponibilidad, para seguridad. Aquí esto es nada más que un ejemplo, no voy a entrar en detalles de esto, pero para que vean cómo existen las tácticas, la detección de fallas, la prevención de fallas, el recuperarse de una falla, son todas tácticas específicas de este atributo en particular. Y bueno, hay una serie de tácticas para cada caso que se pueden aplicar en estos contextos. Finalmente, cuando cuando tomamos estas decisiones de diseño, son estas categorías las que deberíamos tener en cuenta. Es decir, en esto pensamos cada vez que estamos diseñando un componente de software. Asignación de responsabilidades, el modelo de coordinación de componentes, todo lo que es modelo de datos, administración de recursos, el mapeo de los elementos de la arquitectura, decisiones de tiempo de enlace y la tecnología a ser utilizada. ¿Okay? Todo esto que estamos viendo hasta ahora, todavía no entramos en el campo del testing, estamos definiendo las responsabilidades de la arquitectura de software. Bueno, principios. Como dijimos, vimos algunas herramientas que podemos utilizar cuando diseñamos el software. Y ahora vamos a ver los principios que nos pueden guiar a la hora de desarrollar estos componentes o estos sistemas. Dijimos que lo principal es que queremos vuelvo a repetir, arquitectura intencional. Finalmente, el principio es una guía de cómo podemos diseñar los componentes que utilizamos. De entre todos los principios de arquitectura en particular, elegí
hablar de Solid es un conjunto de principios que se aplican principalmente sobre la capa media del software. O sea, vamos a hablar de principios que nos ayudan en lo que es el diseño de módulos. Después hay otros principios que nos ayudan a tomar cada uno de los módulos independientes y juntarlos de una manera mucho más amplia para formar el sistema como un todo. Pero esto en particular nos puede ayudar para desarrollar los componentes o los módulos del sistema. Solid viene por las siglas o sea, por las primeras letras del tipo de principio cada uno. El primero de ellos, el Single Responsibility Principle, se habló hace rato de que un componente o una función de software debería de tener una sola responsabilidad. Acá aplica lo mismo al módulo. Nosotros tenemos que tener, o el módulo debe ser responsable de un solo actor. ¿Qué quiere decir esto? Solamente debe tener una razón para cambiar. Y para que se entienda este principio, acá hay un pequeño ejemplo. Un sistema que tiene una clase empleado con 3 métodos. Uno calcula el pago, otro el reporte de horas y otro simplemente da de alta el empleado en la base de datos. Pero ¿qué pasa? Cada uno de esos métodos responde a un área diferente de la organización. Entonces, ¿qué puede suceder ahí? ¿Por qué es importante este principio de tener una sola razón de cambio? ¿Qué pasa si estos métodos de calcular el pago y el reporte de horas aplican o tienen una función común que es las horas reguladas, las horas extra? Un cálculo común. ¿Cuál es el problema con este diseño? ¿Qué pasaría si es que a esta función común una de las áreas solicitase un cambio? El cambio puede ser hecho en este componente y puede ser testado o puede ser evaluado por el área que solicitó el cambio. Nada de esto garantiza que la otra área que también utiliza el mismo componente esté enterado de esto. ¿A quién no le pasó que el software cambió y el afectado nunca se enteró? ¿Cómo llegó a producción eso? Bueno, entonces, he aquí un problema de compartir el código. El código está respondiendo a 2 áreas diferentes. Tiene más de una razón para cambiar. ¿Cómo podemos solucionar eso? ¿Qué pasa si llevamos a una zona común los datos del empleado y separamos en clases independientes la lógica que corresponde a cada área? De manera a que esa lógica pueda evolucionar independientemente, respondiendo a cada dueño y sin generar efectos colaterales que no solamente crean problemas, sino que son muy difíciles de diagnosticar. ¿Está? ¿Soluciona el problema este diseño? Soluciona. ¿Qué podría, digamos, tener como contra? Que ahora tengo más clases con las cuales interactuar, pero bueno, eso se soluciona con un enfoque de un patrón de diseño Facade, que lo que hace es finalmente juntar en una clase otra vez todos los métodos, pero donde las implementaciones están cada una en clases independientes. Entonces, vemos cómo estos principios afectan directamente al código que desarrollamos. Les pido que vayan reteniendo todas estas cosas porque es a estas características a las cuales le tenemos que sacar provecho cuando vamos al mundo del testing. El principio del Open Close Principle lo que establece es que todo componente debe ser abierto, ¿verdad?, a la extensión, pero cerrado para la modificación. Esto también es muy importante. ¿Cuántas veces tenemos diferentes, voy a usar el ejemplo directo del libro, tenemos diferentes salidas que generar, un programa tiene que generar un mismo reporte en diferentes salidas. Y toda la lógica de esas diferentes salidas las ponemos en un solo componente.
Nuevamente, cada que exista un nuevo formato en el cual queramos expresar la información, vamos a tener que tocar todo el componente. Cuando un mejor enfoque va a ser sencillamente separar en diferentes componentes cada vista diferente que necesitemos hacer del sistema. Con eso lo que estamos haciendo es, no estoy modificando todas las veces, sino que estoy extendiendo las funcionalidades y esto me permite de una manera mucho más limpia, mucho más organizada y mucho más robusta darle al sistema nuevas funcionalidades. El Least Scope Substitution Principle lo que habla es de que queremos construir sistemas de software a partir de partes intercambiables. Y para eso debemos adherir, o los componentes, los elementos deben tener contratos que permitan a esas partes ser sustituidas por otras. Esto no es otra cosa, y si ven la definición general de este principio, coincide con lo que es la definición de la herencia en la programación orientada a objetos. Fíjense, tengo un sistema de facturación que tiene que responder a dos tipos diferentes de licencias. En vez de generar la complejidad en el sistema de facturación, puedo abstraer lo que es común a través de la utilización de interfaces y finalmente en implementaciones ya concretas tener la particularidad de cada cálculo, de cada tipo de facturación. ¿Con esto qué consigo? Estoy respondiendo a todas las necesidades del negocio sin tener que trasladar esa complejidad y después tener que estar tocando todas las veces el sistema de facturación cada que hay un nuevo tipo de elemento a facturar. ¿Está? El principio de segregación de interfaces dice: nadie tiene que estar forzado a depender de un código que no utiliza. Esto me encanta porque es lo que nunca hacemos, ¿verdad? Siempre estamos atados a todo. Tenemos clases que responden a diferentes usuarios y cualquier cambio aquí realmente siempre estamos afectando a todos. ¿De qué manera yo podría enfocar diferente este componente para ir eliminando estas dependencias? Con el uso de interfaces. Por ejemplo, aquí en el siguiente diseño separé los usuarios de la clase que tiene todos los métodos y a cada una le puse una interfaz que contiene los métodos que solamente le interesan a cada usuario. Normalmente las interfaces tienden a ser más estables que las implementaciones concretas. No quiere decir que nunca cambian, pero por lo general son más estables. Entonces, cambios que ocurran aquí que no afecten, por ejemplo, en este caso al usuario 1, si no se toca la interfaz, esta clase de arriba no necesita ser recompilada. Entonces, todos estos principios nos van sirviendo, nos dan diferentes enfoques de cómo ir organizando mejor el código, de cómo ir eliminando dependencias principalmente. Y el principio de inversión de dependencia básicamente establece que las dependencias del código tienen que ser sobre componentes abstractos y no sobre componentes concretos. Es decir, y es muy similar al otro, ¿qué es lo que buscamos? Cuanto más acoplamiento haya entre todos los componentes, más difícil de cambiar va a ser el sistema. Entonces, lo que este principio propone es finalmente hacer una separación donde el componente principal esté realmente, o la dependencia del código esté sobre componentes abstractos, en este caso las interfaces. Y las dependencias concretas existen ya en las clases concretas
tienen una línea de división que las separa del mundo abstracto. ¿Con esto qué conseguimos? Nuevamente, independencia. Podemos tener mayor flexibilidad de cambio utilizando este tipo de enfoques. ¿Y por qué se llama inversión de dependencia? Porque ustedes ven que las dependencias a nivel de código, en este caso, se dan de arriba para abajo, pero las dependencias en términos del flujo de control están invertidas, es de abajo hacia arriba. Ese es, o sea, un buen diseño de software debería tener estas características. Bueno, con esto repasamos los principios de diseño SOLID, ya vimos lo que es la arquitectura de software y lo que se desprende de él. Ahora vamos a lo que nos interesa, el testing y su relación con la arquitectura. Y fíjense que la definición de testing no es muy diferente de lo que originalmente hablábamos de atributos de calidad, o sea, son muy similares. Tenemos los objetivos de cumplir con los requerimientos de las funcionalidades que el usuario espera y con los atributos de calidad que son necesarios. ¿Y cuál es el enfoque aquí? ¿De qué maneras podemos mirar la relación del testing con la arquitectura? Y vamos a presentar dos enfoques. Por un lado, la arquitectura y los niveles de testing. Los compañeros que estuvieron antes ya estuvieron hablando de todos esos niveles, así que yo voy a pasar más rápidamente. Y el otro enfoque es la arquitectura como una herramienta para mejorar la salida del testing. Y vamos a ver qué es lo que sucede aquí. Cada nivel de testing tiene su relación específica con lo que es la arquitectura de sistemas. Todos estos tipos de testing ya se hablaron y fijémonos en lo siguiente. Los test unitarios, ¿quién es el que define las unidades y las responsabilidades de cada componente, de cada unidad que va a ser testada? La arquitectura de sistemas. En test de integración, que es donde más impacto hay, ¿qué es lo que queremos aquí? Encontrar los problemas entre las interfaces de los elementos que se van a interconectar. ¿Qué necesitamos o cuál es una manera de obtener resultados más rápidos en este tipo de test? Integraciones incrementales. Y esos incrementos, ¿de qué manera los obtengo o de qué manera los planifico? Con un buen entendimiento de la arquitectura, nuevamente puedo tener mejor aprovechamiento de cómo establecer y cómo aprovechar estos test de integración. Y finalmente, este es el lugar donde los requerimientos de los atributos de calidad en tiempo de ejecución son obtenidos o son realizados. Test de aceptación. Esto es lo que realizan los usuarios. ¿Cuál es el enfoque aquí? ¿Qué es lo que finalmente queremos? Aunque no lo digamos explícitamente, pero lo que queremos es tumbar el sistema. La pregunta es, ¿cómo lo hacemos? Y muchas veces llegan horrores a producción porque alguien no pudo tumbar el sistema. Entonces, ¿cómo yo puedo usar estos test de aceptación para esta tarea? Y enfocándome en los atributos de calidad. Yo puedo generar carga, yo puedo provocar ataques de seguridad, yo puedo saturar los recursos. Pero ¿cómo realmente voy a saber dónde le tengo que pegar al sistema para conseguir realmente estresar estos atributos de calidad? Y bueno, es en la arquitectura del sistema. Obviamente estamos asumiendo siempre de que tenemos la arquitectura correctamente diseñada y documentada para que esto pueda, para que podamos tener esto a favor.
Bueno, y los test de regresión también, todos apoyados en la arquitectura siempre, es lo que realizamos para garantizar de que no introdujimos nuevos errores o de que errores que anteriormente ya fueron corregidos no retornen al sistema. Ese era el primer enfoque. Cada nivel de test tiene una relación particular a la que le saca provecho a la arquitectura de sistemas. El segundo enfoque, ¿cómo mejoramos la salida del testing? O sea, lo que queremos es mejorar la eficacia y el costo del testing. Y aquí es donde podemos tener una propuesta a todo lo que se dijo anteriormente de no hay dinero, no puedo probar todo, tengo que elegir qué probar, es costosa un área de testing. Entonces, ¿cuál es la propuesta? Un enfoque de diseño arquitectónico. ¿Qué es este enfoque? ¿O qué es lo que propone? Es preparar lo que le llama un Testability Profile, que no es otra cosa que una serie de pasos y análisis a realizar para ver lo siguiente. Lo primero, una vez identificado el componente o el sistema que quiero evaluar, al cual le quiero hacer el testing, es determinar qué tipo de arquitectura se utilizó para construir ese componente. Lo primero que tengo que hacer. Lo segundo, sabiendo qué arquitectura fue utilizada o qué patrones de diseño fueron utilizados, conseguir construir un modelo de fallas donde me interesan determinar dos cosas. Por un lado, necesito saber si existen ya fallas asociadas al diseño arquitectónico que se haya elegido. O sea, puede que yo ya tenga o ya sepa que un determinado tipo de arquitectura es más propenso a cierto tipo de errores. Y la otra mirada en nuestro modelo de fallas es enumerar qué fallas yo sé que en ese modelo arquitectónico no voy a tener. ¿Ah? Entonces, por un lado, me interesa buscar qué es lo que sí puede ocurrir y qué es lo que no, en ese modelo no va a ocurrir. ¿Por qué me interesa eso? Porque lo que quiero es analizar ese modelo para ver si puedo, basado en la arquitectura que se diseñó, ver los casos de prueba que podrían ser redundantes o los casos de prueba que los puedo, dicho de una manera, desestimar. Es decir, podría conseguir con esto no tener que hacer el test de todo el sistema todas las veces. Ese va a ser el objetivo de esta propuesta. Con eso ganamos tiempo, con eso ahorramos en costos, con eso podemos posiblemente replicar este proceso más veces. Bueno, pero me adelanté a un paso. El cuarto paso era identificar los tests que son redundantes o que pueden ser despriorizados basados en el modelo de fallas. ¿Cuáles son los patrones de arquitectura que podríamos ir identificando en estos componentes? Bueno, hay varios. Aquí ya no vamos a entrar en detalle. Estos son, no es lo único que hay miles de otros patrones de diseño. La idea aquí es siempre conocer, o sea, lo importante es que podamos conocer de cada patrón de diseño cuáles son sus ventajas y ya sus desventajas. ¿Por qué? Porque eso es el insumo que podemos utilizar para armar este Testability Profile y ver si podemos optimizar la ejecución, la salida del testing. Bueno, con esto relacionamos la arquitectura, los principios y el testing. Así que si tienen alguna pregunta, si no, estaba mi mail ahí al comienzo, la mayoría me conoce también, podemos hablar después si quieren. ¿Qué tan complicado es editar el arquitecto de software en todo este profile? Lo importante,
quiero extender un chiquitito tu pregunta. Tu pregunta fue a qué tan compenetrado tiene que estar el arquitecto, y una pregunta que me hicieron ayer fue qué tan compenetrado debería estar el tester en todo esto. Y la cosa es así, tenemos que basarnos, o la única forma, mejor dicho, de sacarle provecho realmente a esta propuesta es que hayamos sido disciplinados desde el comienzo. Es decir, si tomé los recaudos para generar explícitamente una arquitectura donde me basé en atributos de calidad apuntando a lo que el negocio espera tener, si documenté esa arquitectura en sus diferentes formas de ver, porque nunca hay siempre hay miles de maneras de mirar lo mismo, entonces es donde tal vez el arquitecto no necesite estar muy compenetrado en lo que es el testing, pero el tester va a tener los insumos que le permitan, inclusive no habiendo participado desde el comienzo en el proyecto, a tener todos los materiales que él necesita para poder optimizar su trabajo de evaluación del sistema. O sea, es más bien del lado del tester la ganancia. Sí es importante que el arquitecto haga su trabajo en su momento, ¿verdad? Hay realidades y realidades en cada empresa. No siempre los testers pueden acompañar desde el inicio del proyecto. Y bueno, esto ayudaría también en ese caso, ¿verdad? De poder tener todos los materiales. Sí, hay un requisito deseable. El tester tiene que conocer de los patrones de diseño, porque lo que interesa aquí es lo que... o sea, cada patrón de diseño se basa en un contexto, se basa en un problema y en una solución. No nos salvamos de tener que conocer eso para poder aprovechar cada patrón de diseño y eso después utilizarlo a nuestro favor en el testing. ¿Alguien más? Bueno, muchísimas gracias.